Bien, buenos días para todos. Eh, en este sábado, último sábado de mes, en el cual el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto acostumbra a hacer estas jornadas de formación, el día de hoy pues queremos seguir recordando aquellas 5 catequesis que el Papa Benedicto XVI ofreció sobre la vida y la espiritualidad de nuestro Padre San Agustín. Y en ella pues también es una oportunidad para reconocer la importancia de la vida del santo desde la perspectiva del magisterio de la Iglesia. No sin antes nos disponemos para que sea el Espíritu de Dios el que obre en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y también les pido que pues con humildad pidamos por la paz de nuestra patria de Colombia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú nos dijiste, mi paz les dejo, mi paz les doy. Mira con misericordia a Colombia, herida por la injusticia y por la violencia, dividida por enemistades y desigualdades, pero con vivo anhelo de un mañana mejor. Haz que acojamos la paz que nos das. Señor Jesús, tú nos dijiste que eres el camino, la verdad y la vida. Concédenos la superación de los odios y rencores, la reconciliación de todos los hermanos. Que cesen tantas expresiones de violencia y se respete la vida. Que progrese y se consolide el diálogo para lograr la convivencia pacífica. Que se abran nuevos caminos de justicia y de prosperidad. Señor Jesús, tú nos dijiste que somos sal de la tierra y luz del mundo. Suscita en todos responsabilidad y compromiso para asumir la tarea de construir juntos un país que sea casa y patria para todos. Virgen María, Reina de la Paz, acompaña con tu amor y protección al pueblo colombiano. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidámosle también a Dios, siguiendo las palabras de nuestro Padre San Agustín, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos escuchar en nuestro interior al Maestro que está habitando en nuestro corazón. Que te busque, Padre mío, sin caer en ningún error. Que al buscarte a ti, nadie me salga al encuentro en vez de ti, pues mi único deseo es poseerte. Ponte a mi alcance, te lo ruego, Padre mío, y si ves en mí algún apetito superfluo, límpiame, para que pueda verte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro Padre San Agustín, ruega por nosotros. Bienvenido, Luis Ariel. Estamos iniciando esta reflexión y, como les decía, pues estamos meditando en estas jornadas de formación en la espiritualidad de San Agustín, recordando esas 5 catequesis que el Papa Benedicto XVI hizo en honor a nuestro Padre San Agustín en el año 2008, para pedirle a Dios que sea Él el que mueva nuestro corazón y su palabra sea la que guíe nuestro discernimiento siempre. Vamos a leer la carta a los romanos del apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 7, versículos 14 al 25, un texto que también va a animar la vida de Agustín, que Agustín también meditará y que hará parte también de la reflexión que en su proceso de vida Agustín siempre va a realizar. De la carta a los romanos. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado.
Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley, en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien, sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Sabemos en efecto, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aunque quiera hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, soy yo mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Algunas pautas para la lectura de este texto. La comunidad cristiana de Roma, a la cual Pablo dirige esta carta, está constituida por miembros procedentes del judaísmo y del paganismo. Los judíos, especialmente los fariseos, dan gran importancia al cumplimiento de la ley de la Torá. Los paganos, por su parte, están influidos por las diversas escuelas filosóficas, debaten sobre la libertad en un mundo en el que las diversas clases sociales tratan de someterse o liberarse de tantas esclavitudes, e intentan responder, ellos mismos dicen, ¿hasta qué punto se es verdaderamente libre? Al mismo tiempo, surge la tensión interna en cada persona. El apóstol San Pablo la vive intensamente, como también la vivió nuestro padre San Agustín, pues experimentamos el dilema de conocer lo que está mandado en la ley y junto a su debilidad de hacer muchas veces lo que no queremos. Y esta debilidad propia que llama San Pablo la debilidad de la carne, es esa tensión que, sabiendo aquello bueno que podemos hacer y que es voluntad de Dios, muchas veces no lo hacemos. No porque la carne sea mala, es parte de nuestra condición de vida. Dios cuenta con esa realidad propia de nuestra existencia, que vivimos como divididos, dice San Pablo. Agustín también la vivió y la experimentó, pero entendió que lo más importante no es solamente dejarse guiar por esta realidad propia que es natural, que es difícil aceptarla, pero que con la ayuda de Dios pues iremos resolviendo si vamos dejándonos guiar por su voluntad. Por eso dirá el apóstol en el versículo 15 de la lectura que estamos haciendo de la carta a los Romanos del capítulo 7. Mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Qué gran tensión la que tenemos los seres humanos. San Pablo la vivió, nuestro padre San Agustín también la experimentó. Es como un callejón sin salida que produce desánimo a quien lo experimenta. En realidad es una experiencia innegable en todo ser humano. Todos participamos de esta tensión de hacer lo que no queremos y dejar de hacer el bien que queremos, e inclusive el bien que Dios nos manda hacer, vivir según el querer y la voluntad de Dios. Pablo califica esta tensión como una fatalidad en el versículo 21. Deseando hacer el bien, se pone al alcance del mal y viene la desgracia. Es necesario buscar una salida, no hay que angustiarnos por esta realidad que es propia de nuestra condición humana. Y por eso lo plantea el propio apóstol. En el capítulo 7, lo planteado por el propio apóstol en el capítulo 7 va a tener su respuesta en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. El apóstol nos va a decir:
Es por la acción del Espíritu de Dios que hemos recibido en el bautismo, por lo que somos librados del pecado y de la muerte, ya que el Espíritu tiende a la vida y a la paz. Por eso para San Pablo es tan importante que vivamos según el Espíritu, no según nuestras apetencias o nuestros deseos, sino que nuestro cuerpo, nuestra vida toda se deje orientar por el Espíritu de Dios que Él nos ha regalado a través del bautismo en la vida de Cristo mismo. De esta manera, ya no estamos animados solamente por los instintos propios de nuestra condición humana, sino por el Espíritu que habita en nosotros y que ha sido enviado por Dios y que se nos ha entregado en el bautismo. Este Espíritu hace nuestra vida nueva. Por esto, esa vida nueva de la que nos habla el apóstol en la carta a los Efesios y que también nos habla aquí en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, es la vida del Espíritu, la de los que se dejan guiar por el Espíritu, en oposición a los que se dejan guiar por la carne. No porque la carne es mala, sino porque la carne no manda. El que guía es el Espíritu para que la carne se ponga al servicio de Dios, según la voluntad de Dios, y para la común edificación del cuerpo de Cristo, nos lo dirá también en Romanos 12 y en la carta a los Corintios. Por eso, por la inhabitación de Cristo y del Espíritu en nosotros, el bautizado se convierte en un hombre libre y no solo cumple la ley, sino que adquiere la libertad de hijo de Dios. Por eso en la carta a los Gálatas, Pablo aclara que hemos sido llamados para vivir en libertad. Pero no es la libertad de dar rienda suelta a los instintos, sino la libertad de dejarse conducir por el Espíritu de Dios. Es una realidad de esta lectura que estamos haciendo hoy de Romanos 7, 14 al 25, que tenemos una gran dificultad, como lo dice San Pablo, en nuestra condición humana, una debilidad, pero que no se nos vuelva una desesperación. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? La respuesta nos la dice el propio San Pablo, el Espíritu. Por eso da gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. No nos angustiemos por la debilidad propia, más bien vivamos en ese constante agradecimiento de que Dios con su gracia y la inhabitación del Espíritu Santo que Dios nos ofrece a través de Jesucristo hará que nuestra vida no esté condicionada solamente por nuestra realidad humana, sino que cada día más, llevados por el Espíritu de Dios, podamos nosotros sentir que con Dios haremos proezas, que con Dios haremos grandes cosas. Esta es la experiencia también de Agustín, que el Papa Benedicto XVI, como les digo, nos ha querido compartir en estas catequesis. Recordemos entonces que el Papa Benedicto XVI ofreció algunas de sus audiencias generales para meditar sobre los apóstoles, los padres apostólicos y los padres de la Iglesia. Eso lo hizo entre los años 2006 y 2008. Sin embargo, dedica 5 catequesis a la figura de San Agustín, donde comenta su vida, sus obras y algunos aspectos de su pensamiento. La primera catequesis que dedica en estas audiencias generales es sobre la vida del santo. La realiza el 9 de enero del 2008. El padre más grande de la Iglesia, lo llama en el texto, en su catequesis, el propio Papa Benedicto XVI. Lo califica como un hombre de pasión y de fe de altísima inteligencia y de incansable solicitud pastoral. Este gran santo, dice también el Papa Benedicto, y doctor de la Iglesia, a menudo es conocido porque dejó una huella profundísima en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. El Papa también en esta catequesis quiere desestigmatizar o desetiquetar aquello que hablan de Agustín, siempre su pecado, siempre su debilidad, que tuvo un hijo, que estuvo con los maniqueos. No lo ocultan, pero nos recuerda que Agustín ha dejado no tanto huella por la debilidad propia de la cual se convirtió, sino por esa huella profunda que ha dejado en la vida cultural de Occidente y de todo el mundo. Ejerció, dice también el Papa Benedicto XVI, una influencia enorme y podría afirmarse que todos los caminos de la literatura latina cristiana llevan a Hipona, es decir, llevan al pensamiento de Agustín. La ciudad de Hipona, que es hoy Annaba, en la costa de Argelia, es una ciudad del África romana.
Hoy ya no existe. Está situado donde está hoy Anaba, de la que San Agustín fue obispo desde el año 395 hasta su muerte, que ocurrió en el año 430. El Papa Benedicto XVI cita a Pablo VI, a San Pablo VI, del cual hoy, 29 de mayo, hacemos feliz memoria dentro de la liturgia de la Iglesia. El Papa Pablo VI cita a Benedicto XVI en un discurso a los religiosos de la Orden de San Agustín con ocasión de la inauguración del Instituto Patrístico Agustinianum el 4 de mayo de 1970, allí en Roma, dice claramente: se puede afirmar que todo el pensamiento de la antigüedad confluye en su obra y que de ella derivan corrientes de pensamiento que empapan toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores. Como vemos, el pontificado, todos los pontífices han tenido un especial cariño y admiración por la vida y obra de nuestro Padre. Y aquí el Papa Pablo VI nos recuerda que el pensamiento de Agustín empapa toda la tradición doctrinal de los siglos posteriores a él. Y así lo vemos también, como he citado frecuentemente en las declaraciones del magisterio, de los papas, de los obispos, de las congregaciones, porque en él encontramos una experiencia de vida espiritual en la cual, guiado por el Espíritu, ha tomado opciones y decisiones a favor de la fe y según la voluntad de Dios. Por eso, el Papa Benedicto XVI dirá: es el Padre de la Iglesia que ha dejado el mayor número de obras. Por supuesto, hemos de ver esto en el contexto también de la vida de Agustín, escrita por su primer biógrafo, que se llamaba Posidio. Allí mismo dice el propio Posidio que parecía imposible que un hombre pudiera escribir tanto durante su vida. En esta biografía, La vida de San Agustín, el número 18, San Posidio dice lo siguiente: y fue tanto lo que dictó y escribió, lo que disertó en la Iglesia, lo que extractó y enmendó, ya en publicaciones lanzadas contra los diversos herejes, ya en escritos ordenados para la declaración de las escrituras canónicas y edificación de los fieles, que apenas un hombre estudioso bastará para leerlos y conocerlos. Vemos que Agustín no escribe por escribir, sino que escribe al servicio de la Iglesia, para defender la Iglesia, para instruir, para consolar, para animar, para llevar siempre esa misión que ha sentido que Dios le ha encomendado. Sobre las obras de San Agustín, el Papa Benedicto va a dedicar otra catequesis el 20 de febrero del 2008, la cual vamos a ver en otro momento de nuestra formación. Aquí, en esta catequesis que estamos recordando del 9 de enero del 2008, la primera catequesis que hace el Papa Benedicto XVI sobre la vida de San Agustín, retoma los grandes hitos, los grandes momentos de la vida de nuestro santo. Recuerda que su obra más famosa es Las Confesiones, que es una extraordinaria autobiografía espiritual. Por supuesto, no para exaltarse a él mismo, sino para exaltar la obra de Dios en él. Por eso es escrita para alabanza de Dios. Por su atención a la interioridad y a la psicología, constituye un modelo único en la literatura, incluida la no religiosa, hasta la modernidad. Dice el Papa Benedicto: esta atención a la vida espiritual, al misterio del yo, al misterio de Dios que se esconde en el yo, es algo extraordinario, sin precedentes, y permanece para siempre, por decirlo así, como una cumbre espiritual. Por eso afirmamos de Agustín que es un maestro de interioridad. Vamos dentro del hombre a conocernos, pero a conocer a Dios en nosotros, porque es más íntimo que nosotros mismos, lo dice nuestro Padre en sus obras, en las Confesiones. Agustín nació en Tagaste, vamos a recordar algunos elementos, casi por todos conocidos, pero que el Papa Benedicto XVI nos quiere advertir para poder siempre volver a estos datos que nos ayudan
a reconocer la vida de nuestro Padre y su vocación, su camino, su entrega en este horizonte de vida de fe. Nació Agustín en Tagaste, en la provincia de Numidia, en el África romana, el 13 de noviembre del año 354. Recordemos que es hijo de Patricio, un pagano que después sería catecúmeno, es decir, se prepararía para el bautismo dentro de la Iglesia Católica. Y de Mónica, que con el tiempo será santa, una cristiana fervorosa, mujer apasionada, venerada como santa, ejerció en su hijo una enorme influencia y lo educó en la fe cristiana. Son las palabras de Benedicto XVI. Había recibido también la sal, nos indica el Papa, y también tenemos la referencia en las confesiones de nuestro Padre. Esta sal que es signo de la acogida en el catecumenado. Agustín, de pequeño, recordemos, aunque no fue bautizado, sí lo admitieron en el catecumenado con este signo de poner la sal bendita en sus labios. Y así también esto va a implicar porque Agustín siempre estuvo fascinado por la figura de Jesucristo. Dice que siempre amó a Jesús, pero que se alejó cada vez más de la fe eclesial, de la práctica eclesial, como también sucede hoy a muchos jóvenes. Agustín también tenía un hermano, se llamaba Navigio, y una hermana, cuyo nombre desconocemos, la cual, tras quedar viuda, fue superiora de un monasterio femenino. Agustín era un joven de agudísima inteligencia, recibió una buena educación, aunque no siempre, fue un estudiante ejemplar. Estudió bien la gramática, primero en su ciudad natal, Tagaste, y después en Madaura, una ciudad vecina. Y a partir del año 370 va a estudiar retórica en Cartago, la capital del África romana, para formarse como un orador profesional. Llegó a dominar perfectamente el latín, pero no alcanzó el mismo dominio en la lengua griega. Tampoco aprendió el púnico, la lengua regular de todos los que eran sus paisanos. En Cartago leyó por primera vez el Hortensio, una obra de Cicerón que después se perdió con el tiempo en la historia y que se sitúa en el inicio de su camino hacia la conversión. Dice el Papa Benedicto XVI que ese texto ciceroniano despertó en él, esto lo dice Agustín, esto lo cita el Papa Benedicto XVI de Agustín. Ese texto ciceroniano despertó en él el amor por la sabiduría, como escribiría siendo ya obispo nuestro Padre San Agustín en su libro Las Confesiones. Aquel libro cambió mis aficiones, hasta el punto de que de repente me pareció vil toda vana esperanza y con increíble ardor de corazón deseaba la inmortalidad de la sabiduría. Pero dado que estaba convencido de que sin Jesús no puede decirse que se ha encontrado efectivamente la verdad, y dado que en ese libro apasionadamente faltaba el nombre de Jesús, al acabar de leerlo comenzó a leer la Sagrada Escritura, la Biblia. Pero quedó decepcionado nuestro Padre, no solo por el estilo latino de la traducción de la Sagrada Escritura, que para él era deficiente, sino también porque el mismo contenido no le pareció satisfactorio. En la Escritura, Agustín no encontraba la altura de la filosofía y el esplendor de la búsqueda de la verdad. Sin embargo, no quería vivir sin Dios. Buscaba una religión que respondiera a su deseo de verdad y también al deseo de acercarse a Jesús. Es por eso que en esa búsqueda incansable del encuentro con la verdad cayó en la red de los maniqueos, que se presentaban como cristianos y prometían una religión totalmente racional. Afirmaban los maniqueos que el mundo se divide en dos principios, el bien y el mal. Así se explicaría toda la complejidad de la historia humana. Agustín se hizo maniqueo, convencido en ese momento que había encontrado la síntesis entre la racionalidad, la búsqueda de la verdad y el amor a Jesucristo.
La adhesión a los maniqueos abría fáciles perspectivas de carrera, y sobre todo en su profesión de ser orador. Esa religión contaba con muchas personalidades influyentes dentro del escenario político romano. Además, le permitía seguir su relación con la mujer con la cual ya había engendrado a su hijo y, a su vez, hacerlo progresar en su carrera como orador. De esta mujer recordemos que tuvo un hijo que llamó a Deodato, reconociendo en el niño pues también un don de Dios, a Deodato, regalo o dado por Dios. Al niño lo quería mucho, era muy inteligente. Después este niño estaría presente en su preparación para el bautismo, que se dará en una finca cerca a Milán. Participará de los diálogos denominados de Casiciaco y el niño fallecería prematuramente en su adolescencia. Cuando tenía alrededor de 20 años, Agustín, recordemos, fue un profesor de gramática en su ciudad natal, en Tagaste, pero pronto regresaría a Cartago, donde se convirtió en un brillante y famoso maestro de retórica. Es allí donde comienza a alejarse de la fe de los maniqueos, porque le empezaron a decepcionar, precisamente desde el punto de vista intelectual, pues eran incapaces de resolver sus dudas sobre la verdad, sobre la vida, sobre Dios mismo. Se trasladó a Roma, entonces, y después a Milán. Allí, en Milán, recordemos, es donde residía por entonces la corte imperial y donde había obtenido un puesto de prestigio. Claro, por recomendación del prefecto de Roma, el pagano Simaco. También, pues como lo veíamos, por toda aquella influencia del maniqueísmo en el gobierno y en la influencia que tenía sobre el imperio romano. Simaco era hostil al obispo de Milán y por eso se esfuerza tanto para que vaya un gran orador a rebatir las ideas del obispo Ambrosio. No obstante, pues no va a ser así lo que va a pasar. Pues en Milán Agustín adquirió la costumbre de escuchar con el fin de enriquecer su bagaje retórico y escuchaba sobre todo las bellísimas predicaciones del obispo San Ambrosio. Ambrosio había sido el representante del emperador para el norte de Italia. Era también un gran orador en las cosas naturales, en las cosas civiles, pero también después de su ordenación episcopal será un gran orador para las cosas de Dios. Agustín quedaría fascinado por la palabra del gran prelado milanés de Ambrosio, no solo por su retórica, sino también por el contenido de sus palabras, que fue tocando cada vez más el corazón de nuestro Padre. El gran problema del Antiguo Testamento, que recordemos Agustín había tenido al acercarse a la Sagrada Escritura, porque le faltaba belleza de retórica y de altura filosófica, ese problema lo resolvió Ambrosio con las predicaciones, gracias a la interpretación tipológica que él hacía del Antiguo Testamento. La interpretación tipológica es que todo el Antiguo Testamento se reconoce como un camino hacia Jesucristo, que todo aquello que se dice en el Antiguo Testamento es solamente un tipo, una figura de aquello que se nos dará en plenitud en la persona de Jesucristo en el Nuevo Testamento. De esta manera, Agustín encontró la clave para comprender la belleza, la profundidad, incluso filosófica, del Antiguo Testamento. Y comprendió toda la unidad del misterio de Cristo en la historia, así como la síntesis entre filosofía, racionalidad y fe, en el Logos, en Cristo, que es el Verbo eterno que se hizo carne. Así Agustín se dio cuenta que la interpretación alegórica de la Escritura y la filosofía neoplatónica
que también hacía parte del acervo intelectual de Ambrosio de Milán, le permitían resolver las dificultades intelectuales que, cuando era más joven, en su primer contacto con los textos bíblicos, le habían parecido insuperables. Por supuesto, no se volvió neoplatónico, sino que gracias a algunos elementos de la filosofía neoplatónica que van muy de la mano con el pensamiento cristiano del Nuevo Testamento y de la Sagrada Escritura, le ayudan sobre todo a comprender y a disfrutar los textos bíblicos. Aquel llamado a la interioridad, aquel llamado al reconocer verdaderamente que las cosas en Dios pueden estar mejor. Esa vida sobre todo de la interioridad, del poder ir adentro para conocer las cosas mejor desde la perspectiva de la divinidad, es retomada por el pensamiento maniqueo, por supuesto, por el pensamiento neoplatónico. Por supuesto que los neoplatónicos no tienen a Dios en sus labios, pero Agustín se vale de algunas de sus estrategias, de sus pensamientos, para ponerlos a disposición de la comprensión de los textos bíblicos del Santo Evangelio. Y esto pues lo aprende de la predicación de Ambrosio de Milán. Luego de la lectura de los escritos de los filósofos, Agustín se va a dedicar a una nueva lectura de la Escritura y sobre todo de las cartas de San Pablo. Por eso también recordábamos ese texto de la carta a los romanos. Así Agustín después va a empezar a comentar muchos de los textos de la carta a los romanos y va a reconocer la importancia de poder encontrar a Dios que nos guía en nuestro interior para poder acercarnos a los textos sagrados de los cuales también nos hablan de Él mismo. La conversión al cristianismo se da cuando Agustín se traslada al campo cerca de Milán, a esa finca, a esa hacienda de un amigo llamado Verecundo, con su madre Mónica y su hijo Adeodato y un pequeño grupo de amigos, cuyo propósito no era otro sino prepararse para el santo bautismo. Agustín sería bautizado por Ambrosio el 24 de abril del 387, durante la vigilia pascual, allí en la catedral de Milán. Después del bautismo, Agustín decidió regresar a África con sus amigos, con la idea de llevar la vida común, comunitaria, al estilo monástico, al servicio de Dios, por supuesto. No obstante, será en Ostia, en este puerto italiano, mientras esperaba para embarcarse, para ir de nuevo a África y volver a su tierra natal, a Tagaste. Allí en Ostia, su madre repentinamente se enferma y poco más tarde murió. No obstante, puede empezar después de un año su regreso y al regresar finalmente a su patria, después de estar un tiempo en Tagaste, se establecería en Hipona para fundar allí un monasterio. Pero recuerden, en esta ciudad de Hipona, de la costa africana, a pesar de que él se resistió y dijo que no quería, él fue ordenado presbítero en el año 391 por aclamación del pueblo que le pidió le guiase como su pastor. Allí comenzó con algunos compañeros la vida monástica, en la que pensaba desde hacía bastante tiempo, repartiendo su tiempo entre la oración, el estudio y la predicación. 3 actividades que también son actitudes centrales y esenciales para la espiritualidad de nuestro Padre: la oración, el estudio y la predicación al servicio de la Iglesia de Dios. De esta manera quería dedicarse solo al servicio de la verdad. No se sentía llamado a la vida pastoral, pero después comprendió que la llamada de Dios significaba ser pastor entre los demás y así ofrecerles también el don de la verdad que él había recibido por gracia de Dios a través del testimonio de su madre, de la predicación de Ambrosio y de muchos otros preciosos momentos y experiencias de la vida del santo que lo han conducido a este momento en el cual nos recuerda que lo que gratis recibió también, nos lo dirá la palabra de Dios, lo que gratis recibimos hay que darlo gratis. En Hipona, 4 años después, será el año 395 cuando será consagrado obispo.
al seguir profundizando en el estudio de las Escrituras y de los textos de la tradición cristiana, San Agustín se convirtió en un obispo ejemplar por su incansable compromiso pastoral. Recordemos que predicaba varias veces a la semana a sus fieles, ayudaba a los pobres y a los huérfanos, cuidaba la formación del clero y la organización de los monasterios femeninos y masculinos. Dice Benedicto, muy activo en el gobierno de su diócesis, también con notables implicaciones civiles. Recordemos que también tenía que juzgar en algunas causas civiles. En sus más de 35 años de episcopado, el obispo de Hipona influyó notablemente en la dirección de la Iglesia Católica del África romana y más en general en el cristianismo de su tiempo, afrontando tendencias religiosas y herejías tenaces y disgregadoras, como el maniqueísmo, el donatismo y el pelagianismo, que ponían en peligro la fe cristiana en el Dios único y rico en misericordia. Agustín será, como se le tiene también ese título, un martillo de los herejes, porque debatirá con ellos e intentará mostrar la verdad que está en la palabra de Dios y de la cual la Iglesia Católica es su guardiana, su custodia y el lugar natural en el cual Dios nos comunica también la verdad de Jesucristo. También dirá que pues muchas de las herejías no son frutos sino de la soberbia humana, de no escuchar la voluntad de Dios. Ya para terminar sus días, fue afectado por una fiebre, mientras que la ciudad de Hipona se encontraba asediada desde hace casi 3 meses por unos vándalos e invasores, esto en el año 430. El obispo, recordemos, Agustín, pidió que le transcribieran con letras grandes los salmos penitenciales y dice, y cita Benedicto XVI, pidió que le colgaran las hojas en la pared de enfrente, de manera que desde la cama, durante su enfermedad, los podía ver y leer, y lloraba intensamente sin interrupción. Así pasaron los últimos días de la vida de Agustín, que fallecería el 28 de agosto del año 430, sin haber aún cumplido los 76 años, los cuales, recordemos, hubiese cumplido el 13 de noviembre, día de su natalicio. Bien, estas son como las pautas que también nos invita a contemplar el Papa Benedicto XVI sobre la vida de San Agustín. Elementos que nos ayudan a recordar aquello que tal vez ya estaba en nuestra mente, en nuestro corazón, pero que nos ayudan a sintonizarnos con ese mismo afecto que le tiene el Papa Benedicto a nuestro Padre San Agustín, y que en ellos podemos también nosotros comprender que no son solamente datos fríos, sino que son realidades de la vida de una persona que también influyó en la vida de la Iglesia y ha de influir en nosotros, que queremos también dejarnos vincular en su espiritualidad. Muy bien, vamos entonces en un momento a compartir pues algunas experiencias. Y pues agradecemos a todos los que pues, nos han visto por otros medios en este día. Las personas que están por Google Meet pues nos pueden esperar un momento para poder hacer el compartir. Y para todos, pues muchas gracias por atender este llamado a la formación de la espiritualidad de San Agustín que tenemos nosotros en el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleto en Colombia. Le pedimos a Dios que bendiga cada una de nuestras vidas y que siempre el testimonio de nuestro Padre sea un impulso para buscar la verdad, encontrarnos con Dios, vivir en la humildad y poder defender, vivir y experimentar con alegría el don de ser hijos de Dios gracias al Espíritu que ha puesto el Señor en nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos.